¿Cómo distinguimos lo real de lo irreal? Hola, soy Keanu Reeves. Hace más de 20 años interpreté por primera vez a Thomas Anderson en la primera película de la trilogía Matrix. Estas películas sentaron las bases del cine digital, lo que permitió crear escenas como el vuelo de la bala en cámara lenta. Y ahora ya estamos pensando en cómo nuestros bisnietos podrán comunicarse con nuestra copia digital después de nuestra muerte. Muchos de nosotros trabajamos con computadoras. Nos gusta la sensación de libertad que experimentamos al ir más allá de las limitaciones de la implementación. La pantalla de la computadora también es un espejo en el que nos reflejamos nosotros mismos. Las decisiones que tomamos y el mundo que creamos. Cada día, miles de millones de personas viven una vida aparentemente plena. Y como si estuvieran soñando, como si estuvieran en el olvido. Se despiertan, se visten, desayunan, salen a la calle y van al trabajo. La mayoría en coche y algunos tal vez en motocicleta. ¿Y si todo esto no es real? Bueno, o al menos esto es solo una parte de la realidad. Y tal vez no la más grande. Recibimos confirmación de esto bastante seguido. A veces caminas por un aeropuerto desconocido y te das cuenta de que ya has estado aquí antes. Hablas con una persona y un segundo antes de que responda ya sabes cuáles serán sus palabras. O lo miras y entiendes que probablemente lo conoces desde hace miles de vidas. Muchos de nosotros hemos tenido esa sensación, como si estuvieras viviendo la misma vida una y otra vez. Como en un videojuego, después de un intento fallido, regresas al punto de inicio. Los que creen en la reencarnación y en vidas pasadas dicen que antes de ser enviados a una nueva encarnación, a la persona le muestran toda su vida. Y durante la vida, la persona recuerda escenas de la película que ya le mostraron antes. Pero ni siquiera imaginamos lo que está atrapado en la trampa de los ciclos repetitivos. Todo esto suele llamarse con una sola palabra francesa, déjà vu. Como si al inventar un nombre para una falla en la Matrix, de inmediato todo quedara claro para todos, y la mente, al escuchar la palabra clave, se tranquilizara. Pero ahora no se trata de eso, porque el universo, que es una simulación por computadora, solo un sueño, está mucho mejor representado en otra película. El mundo digital es solo una imagen. Estas construcciones de significado tienen miles de años. Millones de personas creen en religiones del mundo, para las cuales todo lo que nos rodea es solo una pequeña parte de la realidad, la cual se interrumpe con nuestra muerte, con el cambio de dimensión, y con un nuevo nacimiento, la ilusión se carga de nuevo. Las almas, las entidades de todos nosotros, así como la mía, la esencia de Keanu Charles Reeves, están cargadas en este mundo tridimensional, dentro del cual vemos una película sobre el mundo ilusión del que algunos logran salir. Según las estadísticas, del 60 al 80% de las personas han experimentado la sensación de déjà vu al menos una vez en su vida. La frecuencia de este fenómeno permitió identificar algunas regularidades. Por ejemplo, ocurre con más frecuencia en personas que sufren de estrés crónico y falta de sueño, así como en aquellos que son propensos a la epilepsia. Edad. La edad también importa. Esto sucede con mayor frecuencia entre los 14 y 18 años y entre los 30 y 35 años. Estudiar este fenómeno es extremadamente difícil debido a su corta duración y subjetividad. Pero eso no significa que la gente no lo haya intentado. En más de 100 años han propuesto alrededor de 40 teorías relacionadas con este fenómeno. Una de ellas sostiene que nuestros recuerdos son realmente recuerdos, pero de vidas pasadas. El primero en hablar de esto fue el psicólogo y filósofo suizo Carl Gustav, quien Философ Карл Густав Юнг. Él renombró la reencarnación como memoria genética para darle a sus ideas sobre el fenómeno del déjà vu un carácter más científico. La razón fue su propia experiencia. Una vez vio una pintura del siglo XVIII que mostraba a un médico. Antes de eso, Jung nunca la había visto. Pero, para su sorpresa, reconoció las hebillas en los zapatos del doctor. Pudo imaginar ese detalle con tanta precisión que llegó a la conclusión de que alguna vez él mismo había usado esos zapatos. Las ideas del déjà vu y la reencarnación fascinaban mucho a Jung, y creyó en ellas hasta el final de su vida, pensando que en su vida pasada también había sido médico. Existe otra versión, la teoría del bucle temporal. Muchos han oído hablar del continuo espacio-tiempo, en el que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en diferentes planos de existencia, y normalmente no se cruzan. Pero a veces ocurre ese mismo fallo, que permite a una persona descansar del orden establecido de la realidad. Es decir,
Accidentalmente se recibe información que no está destinada para nosotros sobre el futuro cercano. Pero puede que todo sea diferente. Puede que exista una gran cantidad de realidades posibles en las que todos vivimos. Y el déjà vu es simplemente un saludo de un universo paralelo. Según la teoría del multiverso, cada segundo, al tomar una decisión, creamos una nueva realidad. Esta construcción conceptual se explora bastante a fondo. Por ejemplo, en la serie Rick y Morty. Digamos, si de repente decides, en vez de ir al trabajo, visitar un refugio y acariciar cachorros, entonces entras exactamente en esa realidad en la que pasarás ese día en el refugio, y no en la rama vecina de la realidad en la que, como de costumbre, fuiste al trabajo. Pero cuando algunas líneas del futuro se fusionan en un solo punto, puede ocurrir una superposición de versiones del futuro entre sí, y como resultado, surge el déjà vu. Por muy extraña e inusual que parezca esta explicación, en realidad es una interpretación científica de la mecánica cuántica y se discute seriamente no solo entre guionistas de series animadas, sino también entre los principales físicos de la actualidad. Otra teoría es la teoría del holograma. Durante el proceso de memorización, la memoria crea algo así como imágenes tridimensionales con un sistema de conexiones estructurado. Por eso, incluso la información parcial que llega a nuestra memoria puede recuperarse completamente gracias a esta capacidad. Si hay algún estímulo, como un olor, un sabor o un sonido, y está relacionado con una experiencia vivida, toda la información se recuperará completamente como un holograma. Por ejemplo, al percibir el olor de una fogata en la naturaleza, en un lugar donde antes no habías estado, puedes recordar de repente que en realidad sí habías visitado ese lugar. Es decir, el déjà vu es simplemente una reacción a un estímulo que incluso podrías no notar. Una versión similar es la teoría de la memoria de reconocimiento. Hoy en día, en los círculos científicos es común distinguir 3 niveles de memoria: memoria reproductiva, memoria de reconocimiento y memoria facilitadora. La memoria de reconocimiento es el proceso de identificar un objeto o evento percibido con uno de los modelos que ya existen en ella. Por ejemplo, ver un gato negro y recordar todo lo relacionado con ese gato. En otras palabras, recordamos algunos detalles, pero no lo suficientemente bien como para reproducir todo con exactitud. Por eso, el cerebro completa y reconstruye una nueva versión del pasado a partir de su propia base de datos. La teoría de la atención dividida es bastante cercana a este punto de vista. Desde el punto de vista de esta idea, el déjà vu es una desincronización entre la conciencia y el subconsciente. El subconsciente registra algún estímulo como familiar, mientras que la conciencia actúa como si no tuviera idea de él. Si creemos en esta teoría, el déjà vu son recuerdos falsos, una señal del subconsciente que se interpreta como una experiencia real. La neurobiología tiene su propia versión. La neurobiología considera el déjà vu como un error en el hipocampo, o en otras palabras, una desincronización entre la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. El fenómeno de la memoria humana, a pesar de los avances científicos de los neurobiólogos, aún no se ha descifrado por completo. Los científicos todavía entienden muy poco sobre los principios de su funcionamiento, aunque ya se sabe algo. Por ejemplo, en la memoria a corto plazo, la información se almacena desde un segundo hasta varios minutos. Su capacidad está muy limitada, según los datos más recientes, de 7 a 9 elementos no más. Todo a lo que prestamos atención entra de inmediato en la memoria a corto plazo, pero rápidamente se desvanece de ahí. A menudo, esta memoria se compara con la memoria RAM de una computadora. Durante todo el día, funciona activamente, participando en muchos pequeños procesos y se borra después de apagarse. Y al parecer, los científicos incluso encontraron un soporte material que graba todo esto, una proteína especial llamada ARC o proteína de la memoria. Si la proteína se sintetiza en cantidad insuficiente, el cerebro procesa la nueva información peor y más lentamente. Y a veces falla, tomando algo nuevo como si ya lo hubiera visto antes. El problema es que, por ahora, los neurobiólogos tampoco pueden explicar por qué, en ciertos momentos, el cerebro rompe el esquema habitual de codificación de la información en la memoria. Resulta que ninguna de las versiones que mostramos sobre la naturaleza del déjà vu da una respuesta exacta. Aunque, tal vez en los comentarios de este video haya expertos que puedan desglosar este fenómeno misterioso. Pero, en mi opinión, aquí hay más preguntas que respuestas. Por ejemplo, no puedo decir con certeza qué estoy haciendo aquí. Solo recuerdo cómo desperté hoy con el pensamiento de que debía venir aquí. Lo que es importante para mí es preguntar a las personas.
Les preguntaré de nuevo, ¿cómo distinguen lo real de lo irreal?